Muy buenas a todos. Estamos hoy con Antonio Mas López, que es microbiólogo, profesor de microbiología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Farmacia de Albacete, que nos va a hablar un poco sobre un tema que nos trae un poco alarmados a todas estas últimas semanas, que es el antivirus. Os lo presento. Muy buenas, Antonio, bienvenido a Somos TV, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Lo primero, Antonio, mucha gente ha escuchado recientemente hablar del antivirus, pero no sabe realmente lo que es. ¿Cómo definirías este virus y por qué está generando tanta preocupación? Bueno, antivirus es un virus que afecta principalmente a roedores, ratas, ratones, de los cuales tenemos muchísimas especies, y ocasionalmente puede saltar al ser humano. Es lo que se denomina saltos zoonóticos, pero esto es ocasionalmente. Normalmente su hospedador natural, el organismo que infecta, son ratas y roedores en general. Y en los últimos años parece que vivimos alerta constantemente con el COVID, la gripe aviar, la viruela del mono. ¿Estamos realmente ante una época más peligrosa a nivel biológico o simplemente ahora somos mucho más conscientes de los virus que hay? Bueno, yo creo que se juntan las dos cosas. En primer lugar, cada vez somos más. Y todos los que somos tenemos que comer. Y para comer tenemos que interaccionar con el medio ambiente. Muchas veces deforestando zonas de selva, muchas veces transportando alimentos de manera transfronteriza de unos países a otros, incluso de unos continentes a otros. Y todas estas cosas, toda esta relación que tenemos con el medio ambiente ocasiona que esos saltos zoonóticos de virus que infectan animales que en un momento dado puedan infectar al ser humano, les damos más probabilidad de que ocurra. Claro. Además, cada vez conocemos más y cada vez tenemos herramientas más potentes de detección y de diagnóstico. Entonces, somos capaces de detectar brotes mucho mejor que antes. Todavía no somos los mejores, tenemos mucho margen de mejora, pero somos mejores que hace 20 años. Entonces, ya te digo, por un lado, somos capaces de verlo mejor, de verlo de manera más potente, con más profundidad, pero además nuestro contacto con el medio ambiente cada vez es más estrecho, cada vez es más, entre comillas, destructivo. Bueno, entre comillas no, sin comillas, más destructivo, y eso hace que las interacciones con la fauna salvaje y los microorganismos que portan y que les pueden causar enfermedad a ellos, pues también nos causan enfermedad a nosotros. Claro, porque al final, tú antes decías que la enfermedad viene de los roedores. Los roedores siempre han estado presentes, no digo que sea ahora, pero por ejemplo la peste se transmitía a través de las ratas Correcto. en la Edad Sí, Media. sí. Sí, sí. Y bueno, y nosotros tenemos, en Europa existen casos de antivirus, no de esta especie, de la especie de los Andes, pero de otras transmitidas por roedores igualmente. O sea que Ujú. nuestro contacto con antivirus no es porque venga de países lejanos al otro lado del océano, Que no, es aquí un, ya te digo, en Europa también tenemos, no son el mismo antivirus, pero son virus parecidos, muy parecidos, ujú. transmitidos también por roedores. Claro, yo sé que yo estuve leyendo que venía de Corea, de los ríos, de los ratones de Sí, la primera río. vez que se describió, no es que venga de Corea, la Ah, primera vez que se describió fue en Corea y de hecho Anta pues viene del nombre del río que corría a través de la población donde se escribieron los primeros casos. Creo recordar que durante la guerra de Corea. ah. Pero una vez que se sabe cuál es el virus, ya buscarlo en otros sitios y encontrarlo es mucho más fácil. Y así ya tenemos, es un género de virus que está en todo el mundo. Y como hemos dicho, que el virus se suele asociar pues eso, a entornos rurales, ¿no? Porque los roedores al final, los de campo, los de río, entornos rurales. ¿Y tú crees que existe un riesgo real de expansión o adaptación a grandes núcleos urbanos? No, no, ni mucho menos. Es un virus cuyo salto al ser humano es complicado. Tienes que estar muy en contacto, pues, o bien con orina de roedores que se haya secado, con heces de roedores que se haya secado, con material de roedores que se haya secado y que porten esos virus. Ujú. Y bueno, pues en esas cosas sí que te puedes infectar, pero después la transmisión de persona a persona es muy, muy difícil. Es muy Con el resto del complicado. hantavirus no se ha descrito todavía. Con el que tenemos ahora en este brote, que es el virus de los Andes, con este sí, era el único de los hantavirus con el que se había descrito la posibilidad de que una persona infectada lo transmita a otra persona. Pero esas transmisiones son muy difíciles.
¿Por Mu- qué ha ocurrido en este caso? Pues en este caso ha ocurrido porque todas estas personas estaban en un crucero. En un crucero, además, en zona ártica, donde hace mucho frío. Normalmente pasas mucho tiempo en ambientes cerrados, con mucha gente. En esas condiciones la transmisión es más sencilla que si estás en un espacio abierto o tienes mucha movilidad. Hay que darle en este caso se le ha dado demasiadas ventajas al virus para que se pueda transmitir de persona a persona. Pero aún así, aunque se haya transmitido, lo que tenemos que tener claro es que la transmisión es muy, muy baja. Que incluso en esas condiciones de espacios muy cerrados, de los ciento y picos pasajeros que iban en ese barco, al final tenemos, creo que recordar que tenemos 11 casos diagnosticados. Sí que, Dice, por ejemplo, si hubiese sido COVID-19, por ejemplo, estaría todo el barco seguramente infectado. correcto, correcto, al menos un 50%, sí. Mm. Después de la pandemia, hablando del COVID-19, ¿crees que la sociedad está mejor preparada para afrontar futuras emergencias o seguimos reaccionando tarde? Es- a ver, yo creo que los protocolos que tienen las autoridades sanitarias pues se van mejorando, vamos aprendiendo con cada brote que tenemos. Eso no significa que lo hagamos bien y eso no significa que todo el mundo que tiene que aplicar esos protocolos los conozca bien, los conozca perfectamente. Sobre el papel, lo tenemos todos claro. Todos tenemos claro cómo actuar cuando tenemos un brote de este tipo. Pero con estas cosas tenemos que tener en cuenta algo muy importante que es, y por eso ocurren estos brotes al final, es, tú te encuentras con una persona enferma que tiene una sintomatología, la de antivirus es que tienes dolor de cabeza, puedes tener dolor de cabeza, diarrea, malestar general. Tú en tu casa has tenido estos síntomas muchas veces, muchas Muchas veces. veces. ¿Y en qué piensas? ¿Piensas en un antivirus? No, No, piensas no, en una piensas. gastroenteritis. Claro, pues piensas en un virus gastrointestinal, que es muy común, o una salmonelosis, y eso es lo que pasa en este tipo de situaciones. Lo primero en lo que se piensa no es en un antivirus. Es que hay decenas, bueno, iba a decir cientos, pero al menos decenas de microorganismos que pueden causar una patología con esa sintomatología. Y muchos de ellos son inocuos, entre comillas inocuos, va a evolucionar esa patología de manera muy sencilla, rápida y para bien. Enseguida te vas a poner bien. Pensar en que tienes un antivirus es el siguiente paso. Es cuando ya empiezas a tener más casos, algunos de ellos se complican, pues lo que ha pasado en el crucero, pues esta persona que además era muy mayor, pues se le complicó con una afectación pulmonar y después ves otro caso similar a su lado y dices, esto ya no es una gastroenteritis, esto ya es otra cosa y es otra cosa más peligrosa. Y es cuando empiezas a pasar al segundo nivel de diagnóstico, ahí ya a enfermedades que no tenías en cuenta al principio porque son muy improbables, pero que cuando te encuentras sintomatología que ya te empieza a molestar en tu razonamiento, es cuando pasas al siguiente. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y uno de los problemas actuales también de la desinformación que vivimos, porque vivimos mucha desinformación, ¿y qué dirías que son los mitos o bulos que estamos viviendo o estás viendo alrededor de los virus emergentes como el antivirus? Mitos, mitos. Bueno, pues que van a provocar epidemias, pandemias globales. ¿No? Para que un virus de este tipo provoque una pandemia, una epidemia global, una pandemia en todo el mundo, pues se tienen que cumplir ciertas cosas. Y una de ellas es que la transmisión de persona a persona sea muy sencilla. Eso pasa Claro. con el COVID, eso pasa con la gripe. Por eso la gripe o coronavirus son virus que nos preocupan. A la gente que trabajamos con virus son los que más nos preocupan. Su transmisión es aérea, es muy sencilla y en ambientes cerrados, como podría haber sido este crucero, pueden ser los colegios, las casas, los hospitales o las universidades durante el invierno, que tenemos todo cerrado, pues en esas ocasiones los virus de transmisión respiratoria son muy sencillos de transmitir. Y eso sí que nos preocupa. Claro, son completamente el antivirus al coronavirus o COVID-19 o a la gripe, son escenarios completamente diferentes al final. Completamente diferentes, correcto, son completamente diferentes. Además, Antonio, la ciencia ya está yendo por delante, o sea, te pregunto, ¿la ciencia está yendo por delante de los virus o siempre vamos reaccionando cuando el problema ya ha explotado?
Siempre vamos por delante, siempre. O sea, de antivirus, el otro día que decían, pues empezamos a podemos proponer una vacuna basada en RNA de antivirus. Y ya la gente decía, fíjate, han lanzado el antivirus porque ya tenía la vacuna. Hombre, no, es que los antivirus se conocen desde los años 50 y desde entonces son una preocupación. Desde que empezamos a conocer los patógenos, a nosotros ya nos preocupan. Y hay gente en el mundo que empieza a trabajar con ellos y empiezan a elaborar pues, posibles vacunas, posibles tratamientos, para estar preparados, entre otras cosas, para estar preparados, para conocer mejor a los patógenos, pero también para estar preparados. Entonces, Claro. sí, siempre vamos por delante, pero que vayamos por delante no significa que cuando haya un brote al final no nos arrolle. Cuando hay un brote, como pasó con coronavirus, cuando hay una pandemia, como pasó con coronavirus, o como está pasando ahora con ébola en República Democrática del Congo, cuando hay un brote de esas características, por más ciencia que hayas desarrollado, al final te arrasa y Claro, te cuesta coger el punto para luchar contra esa situación. Pero, totalmente. pero que contra estos virus, igual que contra bacterias, hay grupos trabajando contra ellos, para conocerlos mejor y para desarrollar herramientas tanto de diagnóstico como de tratamiento. Seguro, para todos. Para todos. Y Para a ti, todos los que conocemos, claro. para todos los que conocemos, claro, sí, sí. Que Y a ti, conocemos muchos. y a ti, a nivel personal y profesional, ¿te preocupa algo ahora mismo a nivel epidemiológico mundial o tú estás realmente tranquilo? Lo que me A ver, estás transmitiendo a mí es tranquilidad. yo vivo tranquilo, pero sí te puedo decir que hay cosas que nos preocupan, como te he comentado antes. Cosas que nos preocupan porque ya tenemos mucha experiencia con ellos. El coronavirus es un virus que nos preocupaba y ahora nos preocupa aún más. Pero gripe no ha dejado de preocuparme, nunca, nunca ha dejado de preocuparme. Pero fíjate que tenemos por ahí enfermedades que nosotros todos pensábamos que estaban controladas, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, entre las que estamos teniendo picos epidémicos en las ciudades de sífilis, de gonorrea, que son enfermedades que deberían estar no erradicadas, pero a muy bajo nivel. Y la gente, pensando que la medicina ha avanzado mucho y que somos como superhéroes, que podemos contra todo, pues la gente no toma precauciones y tenemos estos picos epidémicos, ya digo, de enfermedades que en ningún momento yo iba a pensar hace 20 años que tendríamos picos. Es decir, que sí. ¿Qué más me preocupa ahora? Si me preocupa algo, gripe. Gripe me preocupa muchísimo, porque es un virus muy complicado. Y es un virus que puede mutar mucho, de maneras muy diversas, y afecta a muchísimos organismos distintos, desde caballos hasta aves, a un montón de organismos diferentes. Y puede saltar al ser humano de manera muy sencilla. Y me preocupa, es de los que más me preocupa, sí. Claro, pero vamos, el antivirus, por lo que me estás diciendo, No, estamos totalmente tranquilos. Pero sí, bueno, me alegro de que me hayas dicho eso porque yo ahora mismo también voy a tomar más precauciones con ciertas cosas de las que... claro, claro, hay que tomar precauciones. Hombre, los virus están ahí y las bacterias están ahí. Claro, Y lo que hay que hacer es evitar que nos contagiemos y evitar contagiar a los demás. Entonces, enfermedad de transmisión sexual, pues el uso de preservativo es una medida 100% inocua, a no ser que tengas alergia a algún tipo de material, para el cual siempre hay alternativas, y además que protege mucho y muy bien frente a enfermedades que son muy complicadas, porque una gonorrea o una sífilis puede provocar una patología severa, muy severa. No hablemos del VIH, claro, que sigue habiendo sí, casos de VIH. sí. A estas alturas, por favor, usemos barreras para evitar esto. Y documentales que se hacen también y todo el rollo. ¿Crees que la población, Antonio, debido a los medios de comunicación y al alarmismo social que existe continuamente con que ya sale, por ejemplo, Fernando Simón en la tele y ya nos alarmamos todos, ¿no? ¿Crees que hemos normalizado convivir con amenazas sanitarias constantes? A ver, a mí lo que me gustaría es que lo normalizásemos, Ujú. porque los virus y las bacterias son parte del ecosistema y están ahí como estamos nosotros.
y somos hospedadores unos de otros. Y al final nosotros tenemos muchas bacterias, muchísimas, recubriéndonos la piel, en nuestro tracto gastrointestinal, en el tracto genitourinario. Tenemos un montón de bacterias. Muchas de ellas son beneficiosas. Algunas de ellas pueden ser perjudiciales si les damos la oportunidad. Entonces, tenemos que tener claro que estamos continuamente conviviendo con este tipo de microorganismos. Lo que tenemos que tener es que, teniendo claro eso, vamos a evitar enfermar, vamos a evitar infectarnos y a enfermar, Claro. sabiendo que esto existe y que va a seguir existiendo. Es imposible erradicar virus, como se hizo con la viruela. Eso es un caso muy excepcional y es muy complicado la erradicación de un patógeno. Entonces, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que están ahí, y lo único que tenemos que hacer es intentar evitar contagiarnos. Totalmente. Evitar contagiarnos con los protocolos que nos den y seguir las Claro, normas al pie de la letra, que para eso están las claro. normas. A ver, si tú estás constipado, perdona que te interrumpa, si tú estás Nada, nada. constipado, lo mejor que podrías hacer si vas a un acto social, a una cena, o vas a clase, si eres alumno o eres profesor, lo mejor que puedes hacer es ponerte una mascarilla. Si Totalmente. Como estás- hacen en tienes- Japón. claro, si tienes un constipado, tienes una gripe, pues ponte una mascarilla, evitarás contagiar a tus compañeros. Pues si eso lo tenemos claro, hagámoslo, ¿por qué no? Totalmente. ¿Y tú crees, Antonio, que el papel que juegan los medios de comunicación en este tipo de situaciones ayudan a informar o contribuyen al alarmismo? Pues aquí tenemos de todo, ¿verdad? Igual que hay profesores buenos y profesores malos, pues hay periodistas buenos y periodistas malos. Entonces, dependiendo, claro, aquí lo importante es que el espectador, la persona que consume noticias, sea una persona que tenga criterio para decidir qué es un comportamiento adecuado periodístico y qué no es un comportamiento adecuado periodístico. Porque tenemos de todo. Hay medios que informan muy bien, y hay medios que lo único que buscan es el clickbait, es el que les vean y aumentar su tasa de visión en radio, televisión o lo que sea. Y esto, el espectador es el que tiene que poder discernir. Claro. Sería lo ideal, sería lo ideal. Pero ya te digo que hay medios buenos, bueno, medios a lo mejor es demasiado general, pero hay periodistas buenos y periodistas malos, pero como Como en todas todos las lados, al final. correcto. Y para terminar, Antonio, si pudieras lanzar un mensaje claro a la población sobre todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido estas últimas semanas, ¿cuál sería? Pues que los virus están ahí, que las bacterias, los virus, los parásitos están ahí, y ellos tienen que replicarse y vivir como vivimos nosotros. Y muchas veces para hacerlo nos provocan patología. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay virus que son más peligrosos que otros. Con el que estamos trabajando ahora, con el antivirus, pues es un virus. Este brote va a terminar ya. Ya se han localizado todos los contactos posibles, está todo el mundo en vigilancia o en cuarentena. Los que tienen sintomatología están en buenos hospitales con buenos sistemas de vigilancia y de tratamiento, y el brote acabará aquí. Como ha acabado el brote de antivirus del virus Andes del año pasado o del anterior, cuando ocurría en Argentina. Claro. Algo que ha ocurrido siempre. Entonces, que con esto no nos alarmemos, pero que tengamos claro que estas Que si cosas van. tenemos gripe, que nos tenemos que poner mascarilla. Y si nos quedamos en casa, mejor, porque la gripe es muy complicada. Muchas veces confundimos gripe con constipado, no es lo mismo. Las personas que han tenido gripe te saben decir que realmente han tenido gripe en lugar de un constipado, porque se ponen a morir. El virus de la gripe es un virus muy peligroso y con una tasa de mortalidad relativamente alta. Entonces, si tienes gripe, te quedas en casa. Si tienes un constipado, pues te tapas, te cubres la boca y la nariz, para evitar Ajá. que cuando hables o cuando estornudes, pues excretes todo ese virus y le lleguen a otras personas. Y mantengamos la calma, pero sabiendo que estas amenazas están ahí, y que en algún momento nos enfrentaremos a ellas, porque cada vez tenemos más contacto con la naturaleza, cada vez aumentamos las probabilidades de que estos saltos de animales al ser humano ocurran, y cada vez tendremos más brotes de este tipo. Pues Acostumbrémonos a ello.
Antonio, muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo y por explicarnos también, pues eso, quitarnos las dudas de lo que estamos viviendo ahora mismo y darnos esos consejos que nos has dado sobre las posibles infecciones, ya no fuera del antivirus, que también nos valen para próximas cosas. Solo desde aquí te doy las gracias por este ratito que nos has dado y que pases muy buen día. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por contactar conmigo y muchas gracias por hacer esta labor de intentar de manera sosegada y con tiempo por delante poder hablar de temas que son realmente importantes. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube para no perderte próximos contenidos. Y recuerda que puedes ampliar esta información en entomelloso.com y somosclm.com.